El sol brillaba intensamente a través de las ventanas del piso al techo de la finca Thompson, proyectando largas sombras doradas sobre el piso de mármol. Ellie sacudió silenciosamente el polvo del piano de cola en la esquina de la habitación, moviéndose metódicamente mientras trabajaba en sus tareas matutinas. Había estado en esta casa durante 5 años, comenzando cuando su hija Maya estaba comenzando la escuela secundaria, 5 años de evitar cuidadosamente las conversaciones con su empleador, el señor Henry Thompson, y mantener la cabeza gacha. No era que quisiera evitarlo, necesitaba este trabajo y pagaba bien, pero la forma en que la miraba le hablaba siempre la hacía sentir como si fuera menos que humana. El señor Thompson era un tipo viejo y rico, un hombre de unos 60 años, había heredado la riqueza de su familia y con ella sus creencias. Se sentaba en la habitación adyacente a leer el periódico con el ceño fruncido en su rostro, vestido con su costosa bata azul marino, sus ojos apenas miraban hacia arriba mientras Ellie se movía, pero podía sentir el peso de su juicio con cada paso que daba. Rara vez reconocía su presencia a menos que fuera para ladrar y ordenar o hacer algún comentario informal sobre personas como ella. Ellie había aprendido hacía tiempo a mantener sus sentimientos bajo control, concentrándose en el ritmo de su trabajo mientras desempolvaba los jarrones ornamentados y pulía los muebles de caoba. Pensó en Maya, ahora en su segundo año en la universidad, estaba trabajando duro para pagar la matrícula de Maya, decidida a darle a su hija la oportunidad que ella nunca tuvo. Ellie también tuvo sueños una vez, pero la vida tenía una forma de obligarla a dejarlos de lado. Ahora su único objetivo era asegurar que Maya tuviera un futuro más brillante, uno en el que no tuviera que soportar a hombres como el señor Thompson. La voz ronca del señor Thompson cortó sus pensamientos como un cuchillo. Se enderezó de inmediato, dejó el mantel y caminó hacia el comedor donde él estaba sentado. Sí, señor Thompson, tráigame mi café negro más fuerte que la última vez, murmuró sin siquiera molestarse en levantar la vista de su periódico. Sí, señor, dijo en voz baja, moviéndose rápidamente hacia la cocina mientras llenaba la cafetera. Su mente vagó hacia los pequeños detalles del trabajo que había dominado a lo largo de los años, la forma en que a la señora Thompson le gustaba su café exactamente a 200 grados, la marca específica de azúcar. Que tenía que ser importado de Italia sin importar cuán exactamente siguiera sus instrucciones, él siempre encontraba una manera de hacerla sentir inadecuada. Ella regresó con la taza de café y la dejó cuidadosamente a su lado. Él la miró, y luego a ella su labio se curvó ligeramente. Ya era hora. Él refunfuñó tomando un sorbo. No sé por qué te toma tanto tiempo, es solo café. Él y no respondió, no tenía sentido. En cambio asintió, y se dio vuelta para continuar con su trabajo. No era lo peor que le había dicho ni por asomo, pero aún así le dolía. Respiró profundamente concentrándose en el hecho de que pronto su turno terminaría. Se iría a casa, llamaría a Maya, y escucharía sobre su día y el escozor de las palabras del señor Thompson se desvanecería. Él llamó de nuevo justo cuando ella llegó a la puerta. Sí, señor Thompson. Él miró por encima del borde de sus anteojos, sus ojos fríos y despectivos. No olvides que mis asociados vendrán más tarde, asegúrate de que todo esté en orden, y por el amor de Dios, no te metas, no quiero que piensen que estoy dirigiendo una guardería aquí. Ellie se tragó el agudo gruñido que amenazaba con escapar. Sí, señor, dijo con voz tranquila y mesurada antes de darse la vuelta y caminar de regreso a la cocina mientras estaba parada en el fregadero lavando los pocos platos del desayuno del señor Thompson. Se permitió un breve momento de frustración. No era solo el tono, las palabras o la forma degradante en que la trataba, era el peso de los años de lidiar con personas como él, los que pensaban que eran mejores simplemente por el lugar donde nacieron o el color de su piel. Se había acostumbrado a eso. Aprendió a compartimentar el dolor, pero algunos días eran más difíciles que otros. Pensó en su hija Maya y el futuro brillante por el que estaba trabajando tan duro para proporcionarle. Todo valía la pena si eso significaba que Maya nunca tendría que estar parada en la cocina de alguien, mordiéndose la lengua y sintiéndose pequeña. El timbre sonó y la sacó de sus pensamientos. Miró el reloj. Se dio cuenta de que todavía era demasiado temprano para los asociados del señor Thompson. Se limpió las manos en el delantal y se dirigió a la puerta principal. Abriéndola con cautela, había un repartidor sosteniendo un ramo de rosas blancas caras con sus delicados pétalos envueltos en papel fino. Ellie levantó una ceja. El señor Thompson no era exactamente del tipo que da flores. El repartidor dijo con una sonrisa educada entregándole el ramo. Gracias. Ellie respondió tomando las flores y cerrando la puerta. Llevó el ramo a la sala de estar y lo puso en la mesa al lado del señor Thompson. ¿Qué es esto?, preguntó. Su voz estaba cargada de sospecha. Flores para ti, señor Thompson. Ellie respondió dando un paso atrás. El rostro del señor Thompson se torció en una mueca mientras leía la tarjeta adjunta. Arrugó el papel en su puño. Su expresión se endureció mientras arrojaba las flores a un lado.
Más tonterías del tablero, murmuró para sí mismo, y luego volvió a mirar a Ellie. Tíralas. Ellie dudó mirando el hermoso ramo ahora descartado en el sofá. Quería decir algo, pero simplemente asintió y recogió las flores mientras caminaba hacia el bote de basura. No pudo evitar pensar en lo derrochador que era todo, no solo las flores, sino la forma en que vivía la señorita Thompson. Tanta riqueza, tanto privilegio y sin embargo tan poca alegría o aprecio. Ellie acababa de terminar de limpiar los restos del almuerzo del señor Thompson cuando el sonido de un auto aparcando en la entrada llamó su atención. Todavía era temprano por la tarde, pero los socios comerciales del señor Thompson habían llegado justo a tiempo. Se movió rápidamente guardando los últimos platos, y secándose las manos en su delantal su mente repitió las palabras del señor Thompson de antes: mantente fuera de la vista. Ellie estaba acostumbrada a esto, había aprendido la rutina hace mucho tiempo. Cuando el señor Thompson tenía compañía, su papel se volvió aún más invisible de lo habitual. Su trabajo no era solo limpiar o cocinar, sino desaparecer, era parte del telón de fondo, y así es como le gustaba al señor Thompson. Mientras se ocupaba silenciosamente en la cocina, el timbre sonó. Momentos después escuchó el murmullo de voces en el vestíbulo. Los invitados fueron recibidos por la voz autoritaria gruñona del señor Thompson, dándoles la bienvenida a su gran casa. Ellie se detuvo por un momento apoyándose en el mostrador, tratando de recomponerse. No era la primera vez que le decían que se escondiera durante una de estas reuniones, pero la forma informal en que el señor Thompson la había despedido antes. Todavía asintió con la cabeza. La voz del señor Thompson resonó desde el vestíbulo principal, su corazón dio un vuelco y salió apresuradamente de la cocina hacia el comedor donde el señor Thompson estaba con dos hombres elegantemente vestidos. Ambos tenían unos 50 años, altos e imponentes, con el aire de los hombres de negocios acostumbrados a salirse con la suya. Uno vestía un traje gris a medida con una corbata plateada, mientras que el otro había optado por un aspecto más informal, su chaqueta abierta sobre una camisa blanca impecable. Tráenos algunas bebidas, dijo el señor Thompson, sin siquiera mirarla, mientras hacía un gesto vago hacia los hombres. Weck toma nuestra reunión en la sala de estar, whisky con hielo para mí. El hombre del traje gris miró a Ellie. Sus ojos se demoraron un poco demasiado, como si la estuviera evaluando. Hazme un bourbon, agregó con una sonrisa burlona. El otro hombre simplemente asintió sin molestarse en decirle una palabra, como si no fuera más que un mueble. Sí, señor, murmuró Ellie, volviéndose rápidamente hacia la cocina. Manteniendo la cabeza gacha mientras preparaba las bebidas, podía escuchar sus voces. Se escuchaban por toda la casa, se reían a carcajadas. Su conversación estaba plagada de frases como los buenos viejos tiempos y el tipo correcto de personas. Ellie sintió que se le apretaba el estómago. Había escuchado este tipo de conversaciones antes, hombres ricos recordando un mundo donde las personas como ella eran vistas como poco más que sirvientes equilibrando la bandeja con cuidado. Ellie regresó a la sala de estar. El señor Thompson y sus invitados se habían acomodado en las lujosas sillas de cuero junto a la chimenea, discutiendo algún nuevo negocio con arrogancia casual. Ellie colocó cuidadosamente cada bebida frente a ellos, manteniendo sus movimientos deliberados y precisos. Había dominado el arte de estar presente pero invisible, sus manos firmes incluso cuando sus emociones se agitaban por dentro. Justo cuando estaba a punto de alejarse, uno de los hombres, el del gran traje, la miró y se burló. Señor Thompson, comenzó, su voz goteaba con descendencia. Ciertamente tienes una forma de elegir a tu personal, aunque estoy seguro de que es difícil encontrar buena ayuda en estos días. Sus ojos se movieron hacia Ellie and the smug grin on his face deepened. Aren't you lucky to have someone like her? Ellie froze, feeling the heat rise to her cheeks, but she kept her gaze on the floor. This wasn't the first time someone had made a comment like that in her presence, but it didn't sting any less. She swallowed the anger that threatened to rise, focusing instead on the door ahead just a few steps away. Mr. Thompson, sensing the shift in the room, leaned back in his chair, taking a slow sip of his Scotch chocolate, clearly amused by his guest's remark. Well, you know how it is, said his voice dripping with a casual cruelty. People like her, they don't ask for much, just happy to have a job. I suppose. The men laughed, their voices echoing through the room as if they hadn't just stripped Ellie of her humanity with a few careless words. Ellie, still standing silently with the tray in her hands, felt a wave of humiliation wash over her, but she knew she couldn't say anything. She couldn't afford to. Ellie, why don't you take a break now? Mr. Thompson added, waving her away dismissively. We'll call you if we need anything else. Ellie nodded, biting her tongue to hold back the retort that burned in her throat. Yes, sir, she whispered, retreating quickly into the kitchen. Once the door closed behind her, she leaned against the counter, her hands trembling. She stared down at the tray, gripping the edges so hard her knuckles turned white. For a long moment, Ellie just stood there, the muffled laughter of the men in the next room twisting in her ears. She knew she had to let it go, to move on and continue with her day. It was part of the job, after all, enduring whatever insults or slights were thrown her way, but some days were harder than others. Today was one of those days. Taking a deep breath, Ellie forced herself to
released the tray and set it aside. She wiped her hands on her apron again as if she could scrub away the humiliation she felt, but it clung to her, wrapping itself around her heart, making her feel small and powerless. She had to remind herself why she did this, why she stayed. This wasn't about Mr. Thompson or his hateful words, this was about Maya, about the future she was building for her daughter. One paycheck at a time. Ellie had sacrificed so much to get here, and she wasn't about to let one man's prejudice stand in the way of that, but the hurt still lingered. Back in the living room, the conversation between Mr. Thompson and his guests grew louder and more animated. Ellie knew she would have to face them again soon to bring more drinks or clear away their glasses, but for now she stayed in the kitchen, holding on to the silence, trying to let it soothe the storm of emotions that raged inside her. The afternoon sun had dipped lower in the sky, casting long shadows across the Thompson estate. The men's laughter still echoed through the house as Ellie quietly cleared away the remnants of their meeting. The living room was now littered with empty glasses and crumpled napkins, the aftermath of Mr. Thompson's business discussions. Ellie moved with her usual grace, though her mind was far from calm. The sting of their earlier words still clung to her, and no amount of work could shake it off. She carried a tray of empty glasses into the kitchen, the clinking of glassware, a steady rhythm that kept her focused. As she set the tray on the counter, she took a deep breath, forcing herself to shake off the day's frustrations. There was still more to do, and soon enough she would be on her way home. She could almost picture Ma's face lighting up as they talked about her day at college. That thought alone helped Ellie push forward. Just as she began washing the glasses, a strange muffled sound reached her from the living room. At first she thought it was the men laughing again, but this was different. Strained, almost gasping, Ellie paused, her hands dripping with soapy water, and strained to listen. The sound came again, more urgent this time, like someone struggling to breathe. She wiped her hands quickly on a towel and hurried toward the living room, her heart twinging her chest. As she entered the room, she saw Mr. Thompson slumped in his chair, his face pale and contorted with pain. His hand was clutching his chest and his breath came in short, desperate gasps. His two business associates stood frozen in shock. Ellie y la sonrisa petulante en su rostro se profundizaron. ¿No tienes suerte de tener a alguien como ella? Ellie se congeló sintiendo el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo su mirada en el suelo. Esta no era la primera vez que alguien había hecho un comentario como ese en su presencia, pero no dolió menos. Se tragó la ira que amenazaba con surgir, centrándose en cambio en la puerta de adelante, a solo unos pasos de distancia. El señor Thompson, sintiendo el cambio en la habitación, se reclinó en su silla tomando un sorbo lento de su whisky, se rió entre dientes, claramente divertido por el comentario de su invitado. Bueno, ya sabes cómo es, dijo, su voz goteando con una crueldad casual. A la gente como ella no piden mucho, simplemente están felices de tener un trabajo, supongo. Los hombres se rieron, sus voces resonando por la habitación, como si no hubieran despojado a Ellie de su humanidad con unas pocas palabras descuidadas. Ellie, todavía de pie en silencio con la bandeja en sus manos, sintió una ola de humillación invadirla, pero sabía que no podía decir nada que no pudiera permitirse. Ellie, ¿por qué no te tomas un descanso ahora?, añadió el señor Thompson, haciéndole un gesto con la mano para que se fuera con desdén. Te llamaremos si necesitamos algo más. Ellie asintió, mordiéndose la lengua para contener la réplica que le quemaba la garganta. Sí, señor, susurró retirándose rápidamente a la cocina una vez que la puerta se cerró detrás de ella. Se apoyó contra el mostrador con las manos temblorosas. Se quedó mirando la bandeja, agarrando los bordes con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos durante un largo momento. Ellie se quedó allí parada. La risa amortiguada de los hombres en la habitación de al lado se retorcía en sus oídos. Sabía que tenía que dejarlo ir para seguir adelante y continuar con su día. Era parte del trabajo, después de todo, soportar cualquier insulto o desaire que le lanzaran, pero algunos días eran más difíciles que otros. Hoy era uno de esos días. Respirando profundamente, Ellie se obligó a soltar la bandeja y dejarla a un lado. Se secó las manos en el delantal de nuevo como si pudiera frotar la humillación que sentía, pero se aferró a ella envolviéndose alrededor de su corazón, haciéndola sentir pequeña e impotente. Tenía que recordarse a sí misma por qué hacía esto. ¿Por qué se quedó? No se trataba del señor Thompson ni de sus palabras de odio, se trataba de Maya, del futuro que estaba construyendo para su hija, un cheque a la vez. Ellie había sacrificado tanto para llegar aquí y no estaba dispuesta a dejar que el prejuicio de un hombre se interpusiera en su camino, pero el dolor aún persistía en la sala de estar. La conversación entre el señor Thompson y sus invitados se hizo más fuerte y más animada. Ellie sabía que tendría que enfrentarlos nuevamente pronto para traer más bebidas o limpiar sus vasos, pero por ahora se quedó en la cocina aferrándose al silencio, tratando de dejar que calmara la tormenta de emociones que se desataba en su interior. El sol de la tarde se había hundido en el cielo, proyectando largas sombras sobre la propiedad de Thompson. La risa de los hombres todavía resonaba en la casa mientras Ellie limpiaba silenciosamente. Decir, mucho por resolver, pero era un comienzo y tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo nuevo. Habían pasado varias semanas desde que el señor Thompson había regresado.
De regreso a casa desde el hospital, el hombre que una vez fue imponente y que gobernaba su propiedad con una lengua afilada y un puño de hierro ahora era una sombra de lo que era antes. Se movía lentamente, con cautela, con un bastón en la mano, sus pasos eran deliberados mientras recorría las amplias habitaciones de su mansión. Su recuperación era lenta pero constante y, aunque había regresado a su casa, algo en él había cambiado indudablemente. Ellie lo notó casi de inmediato. La casa se sentía más tranquila, pero no de la manera en que solía hacerlo cuando estaba llena de tensión y el peso de quejas no dichas, era un silencio más pacífico, un reflejo de la sutil transformación que estaba sucediendo dentro del señor Thompson. Ya no le gritaba órdenes en el momento en que entraba ni hacía comentarios sarcásticos sobre su raza o estatus. En cambio, hablaba poco, en su mayoría se mantenía reservado, pero cuando le hablaba, su tono se había suavizado. Ya no había amargura en su voz, solo un tranquilo reconocimiento de su presencia, como si estuviera tratando de descubrir cómo tratarla como una persona por primera vez. Ellie, por supuesto, no sabía qué hacer con eso, continuó con su trabajo como siempre lo hacía, moviéndose de manera eficiente. De una tarea a la siguiente, pero no pudo evitar notar la forma en que Mr. Thompson a veces la miraba desde la esquina de la habitación. Sus ojos ya no estaban llenos de desdén, sino de algo más, algo que se parecía a la curiosidad. Fue durante una de esas tardes tranquilas mientras Ellie pulía la mesa del comedor que el señor Thompson rompió el silencio. Ellie, dijo con la voz más suave de lo que ella nunca la había escuchado antes de enderezarse, dejando el mantel y volviéndose hacia él, estaba de pie junto a la ventana mirando el césped perfectamente cuidado más allá del vidrio, la luz del sol se filtraba y arrojaba un suave resplandor sobre su ralo cabello blanco, parecía más pequeño de alguna manera más frágil a la luz. Sí, señor Thompson, preguntó Ellie manteniendo su tono neutral como siempre. Se giró lentamente para mirarla apoyándose pesadamente en su bastón por un momento, solo la miró, sus ojos buscando su rostro como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo está tu hija?, preguntó él y parpadeó sorprendida. Por la pregunta el señor Thompson nunca había mostrado interés en su vida personal durante años. Ella había trabajado en su casa, pero siempre había sido solo una ayuda para él, alguien que existía solo para limpiar y cocinar, y permanecer invisible, pero ahora había algo diferente en su voz, una curiosidad genuina que la tomó por sorpresa. ¿Lo está haciendo bien? Él y respondió con cautela, insegura de hacia dónde se dirigía esta conversación. Maya está en su segundo año de universidad, ahora está estudiando negocios. El señor Thompson asintió con la mirada distante. Universidad, murmuró, casi para sí mismo. Eso es bueno, eso es muy bueno. Él y se quedó allí insegura de qué decir a continuación. Esta nueva versión del señor Thompson le era desconocida. Se había ido el hombre que no se molestaba en reconocer su existencia. En su lugar, había alguien que parecía interesado, tal vez incluso arrepentido, pero Ellie no estaba lista para bajar la guardia. Todavía había visto demasiado de su crueldad para creer que un ataque al corazón pudiera borrar años de prejuicio. Después de una larga pausa el señor Thompson habló de nuevo. Me equivoqué, dijo en voz baja, su voz espesa con el peso de la admisión sobre muchas cosas. El corazón de Ellie dio un vuelco. Ella nunca había esperado que él dijera esas palabras durante años. Ella había soportado su desprecio, sus comentarios degradantes y su total desprecio por su humanidad, pero aquí estaba él de pie frente a ella admitiendo su culpa. He tenido mucho tiempo para pensar. El señor Thompson continuó, su voz apenas por encima de un susurro, sobre la forma en que he tratado a las personas, la forma en que te he tratado a ti. Ellie permaneció en silencio, insegura de qué decir. Había pasado tanto tiempo conteniendo su ira. Su mirada se desvió y vio a Ellie parada a su lado. Parpadeó un par de veces, su expresión se nubló por la confusión. Su voz cuando llegó era débil y ronca. Ellie asintió, sintiendo una tensión extraña creciendo en la habitación. Sí, señor Thompson, dijo suavemente. Yo solo quería ver cómo estabas. La miró fijamente por un momento más, su mente claramente tratando de reconstruir los eventos que lo habían traído aquí. Su ceño se frunció, y sus labios se separaron como si quisiera decir algo, pero las palabras no vinieron. En cambio, simplemente se hundió contra las almohadas, su respiración superficial, su cuerpo claramente todavía se recuperaba del trauma que había soportado. Ellie se paró torpemente a su lado de la cama, insegura de qué decir a continuación. No estaba allí para agradecerle, no esperaba eso de él, pero el silencio entre ellos era pesado, lleno de todas las cosas que se habían quedado sin decir a lo largo de los años. Finalmente el señor Thompson rompió el silencio. ¿Por qué?, comenzó, su voz vacilante tragó saliva con fuerza, su garganta seca y ronca. ¿Por qué me ayudaste? Ellie se sorprendió por la pregunta, no porque no la esperara, sino por la forma en que se la preguntó. Su voz no tenía nada de la condescendencia o autoridad habitual, estaba llena de algo más, algo como vergüenza. Miró hacia el suelo, sus dedos retorciendo nerviosamente la correa de su bolso. Porque era lo correcto, dijo después de un momento, su voz firme pero tranquila. Porque necesitabas ayuda. La mirada del señor
Thompson permaneció en ella pero no respondió, parecía estar sopesando sus palabras, luchando con algo dentro de sí mismo. Ellie podía ver el conflicto en sus ojos, el hombre que siempre se había enorgullecido de su autosuficiencia, ahora enfrentado a su propia vulnerabilidad. Se aclaró la garganta, su voz todavía débil. Nunca esperé que te importara. Ellie sintió un extraño nudo apretarse en su pecho. No se trataba de preocuparse, dijo su tono cuidadoso, se trataba de hacer lo correcto. El señor Thompson se quedó en silencio otra vez, su mirada bajó a sus manos que descansaban flácidas sobre la manta, sus dedos se crisparon ligeramente como si estuviera tratando de reunir fuerzas para decir más, pero parecía perder la voluntad. El peso de sus propios prejuicios, sus propias acciones pasadas, parecían presionarlo, haciéndolo sentir más pequeño, más débil de lo que nunca lo había visto antes. Ellie se movió incómoda. No estaba allí para regañarlo o exigirle una disculpa. Había venido porque, a pesar de todo, sentía un sentido de responsabilidad. Ella había sido la que lo había salvado después de todo, y ahora había una extraña conexión tácita entre ellos. Debería irme, dijo suavemente, dando un paso atrás hacia la puerta. Necesitas descansar. Antes de que ella pudiera irse, la voz del señor Thompson la detuvo. Ellie, él roncó su voz, apenas más que un susurro. Ella se giró. Sus ojos se encontraron con los de él por primera vez en ese momento. Algo cambió en su expresión. No era una disculpa, todavía no, pero hubo un destello de reconocimiento, un atisbo de comprensión en sus ojos. Lo siento, dijo las palabras, tensas como si le doliera físicamente decirlo, miró hacia otro lado, incapaz de encontrarse. No mires más por cómo te traté, por todo esto. Ellie se quedó congelada en su lugar, la disculpa colgando en el aire entre ellos. Nunca había esperado escuchar esas palabras de él, una parte de ella no creía que fuera capaz de eso, pero cuando lo miró ahora débil, vulnerable y humillada, se dio cuenta de que el hombre que yacía en la cama del hospital no era el mismo hombre que le había gritado órdenes y hecho comentarios crueles sobre su raza. Este era un hombre que se había visto obligado a enfrentar su propia mortalidad, y al hacerlo, estaba comenzando a ver las cosas de manera diferente. Ellie no respondió de inmediato, no sabía si podría perdonarlo, todavía no, tal vez nunca, pero asintió reconociendo sus palabras, y en ese pequeño gesto sintió el más mínimo cambio dentro de ella. Espero que te mejores pronto, dijo en voz baja antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Cuando la puerta se cerró suavemente detrás de ella, Ellie sintió una extraña sensación de paz. No era el final de la historia, todavía quedaba mucho por frustración y su dolor, que no sabía cómo responder a su repentino cambio de corazón. Nunca pensé en lo que era para ti, dijo, sus ojos encontrándose con los de ella por primera vez con una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Nunca me importó, pensé que era mejor que la gente como tú no importabas. La garganta de Ellie se apretó, pero mantuvo su expresión neutral. No quería mostrarle cuánto la habían afectado sus palabras, tanto la crueldad del pasado como la inesperada suavidad de este momento. Sé que no merezco tu perdón, dijo el señor Thompson, su voz se quebró ligeramente, pero solo quería que supieras que lo siento. Ellie se quedó allí congelada en el lugar mientras el peso de sus palabras se asentaba. Durante tanto tiempo que había soñado con un momento como este, un reconocimiento, una disculpa, algo que haría que todos los años de sufrimiento silencioso se sintieran justificados, pero ahora que estaba aquí no sabía qué hacer con eso. Respiró profundamente tratando de estabilizarse. Señor Thompson, no sé si puedo perdonarlo, dijo su voz baja pero firme. Todavía no, tal vez nunca, sintió lentamente como si hubiera esperado esa respuesta. Entiendo, dijo en voz baja. Ellie se movió sobre sus pies, su mente acelerada. Había pasado tanto tiempo construyendo muros para protegerse del dolor de trabajar para un hombre que la veía como nada más que una sirvienta, pero ahora esos muros estaban siendo derribados, y no estaba segura de qué hacer con la vulnerabilidad repentina. Aprecio que digas eso, Ellie, dijo finalmente, su voz suave, pero no borra lo que pasó. El rostro del señor Thompson cayó ligeramente pero asintió de nuevo, excepto actuando sus palabras. Sé que, susurró. Por un largo momento se quedaron en silencio. La distancia entre ellos se sentía vasta y frágil. Ellie no sabía si esta conversación cambiaría cualquier cosa, tal vez no lo haría, tal vez el señor Thompson volvería a sus viejas costumbres una vez que recuperara su fuerza, pero por ahora había algo diferente en él, algo que la hizo preguntarse si la gente, incluso alguien como él, podría realmente cambiar antes de que Ellie pudiera decir algo más. El sonido de un golpe en la puerta principal resonó por la casa. Ellie miró hacia la puerta y una pequeña sonrisa se deslizó en su rostro. Es mi hija, dijo en voz baja. Maya está aquí de visita. Los ojos del señor Thompson parpadearon con algo así como reconocimiento. ¿Te importaría presentarnos?, preguntó vacilante, su voz temblaba de incertidumbre. Ellie dudó, insegura de cómo responder, pero luego asintió. Su corazón se ablandó un poco. Segura, dijo girándose hacia la puerta. La llevaré adentro. Mientras se alejaba para saludar a su hija, Ellie no pudo evitar sentir que tal vez, solo tal vez, algo había cambiado entre ellos. No era Ellie. Salió al pasillo con el corazón palpitando mientras abría la puerta principal y encontraba a su hija Maya esperando en el umbral. Maya, ahora de unos 20 años, se paró con confianza en sus jeans y una blusa sencilla.
Su cálida sonrisa iluminó el espacio entre ellas, abrazó a su madre con fuerza y Ellie no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Maya se había convertido en todo lo que había esperado, fuerte, inteligente y llena de potencial. Hola mamá, dijo Maya alejándose del abrazo. Pensé en pasar y saludar. Traje algunas de esas galletas que te gustan de la panadería. Ellie sonrió mirando la pequeña caja en las manos de mamá. Eres demasiado buena para mí, dijo suavemente. Entra, cariño, mientras Maya entraba. Su mirada se desvió brevemente hacia la grandeza de la casa, una casa que había visto algunas veces en su vida, pero en la que nunca se había sentido realmente cómoda. No era solo el tamaño o el lujo, era la forma en que representaba el poder, el equilibrio que siempre había existido entre personas como su madre y personas como el señor Thompson. Maya había escuchado las historias de cómo su Ellie notó la vacilación en los ojos de su hija y gentilmente colocó una mano sobre su brazo. Hay alguien que quiero que conozcas, dijo con voz tranquila pero vacilante. Señor Thompson, ahora es diferente, lo está intentando. Maya miró a su madre con las cejas levantadas. Intentando, preguntó insegura, ¿qué quería decir su madre? Ellie asintió. Ha pasado por mucho, los restos de su reunión. La sala de estar ahora estaba llena de vasos vacíos y servilletas arrugadas. Las secuelas de las discusiones de negocios del señor Thompson. Ellie se movió con su gracia habitual, aunque su mente estaba lejos de estar tranquila. El aguijón de sus palabras anteriores todavía se aferraba a ella y ninguna cantidad de trabajo podía quitárselo de encima. Llevó una bandeja de vasos vacíos a la cocina. El tintineo de los vasos era un ritmo constante que la mantenía concentrada mientras dejaba la bandeja en la encimera. Respiró hondo y se obligó a sacudirse las frustraciones del día. Todavía había más por hacer y pronto estaría de camino a casa. Casi podía imaginarse la cara de mamá iluminándose mientras hablaban de su día en la universidad. Ese solo pensamiento ayudó a Ellie a seguir adelante. Justo cuando empezó a lavar los vasos, un extraño sonido amortiguado la alcanzó desde la sala de estar. Al principio pensó que eran los hombres riendo de nuevo, pero esto era diferente, tenso, casi jadeante. Ellie hizo una pausa, sus manos goteaban agua jabonosa y se esforzó por escuchar. El sonido volvió a ser más urgente esta vez, como si alguien luchara por respirar. Se secó las manos rápidamente con una toalla y se apresuró hacia la sala de estar. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando entró en la habitación. Vio al señor Thompson desplomado en su silla, su rostro pálido y contorsionado por el dolor, su mano se agarraba el pecho y su respiración se convertía en jadeos cortos y desesperados. Sus dos socios comerciales se quedaron congelados en estado de shock. Thompson habría hecho si los papeles se hubieran invertido mientras los hombres murmuraban sus gracias y se marchaban apresuradamente. Ellie estaba de pie en la puerta de la gran propiedad, el peso del día presionando pesadamente sobre sus hombros. El sol comenzaba a ponerse ahora arrojando un suave resplandor dorado sobre el césped cuidado por un momento. Ellie sintió que finalmente podía respirar, el pitido del monitor cardíaco resonó suavemente en la habitación del hospital, su ritmo constante marcaba la frágil línea entre la vida y la muerte que el señor Thompson había recorrido hace apenas unas horas. Ahora acostado en la cama blanca esterilizada, parecía lejos de la figura intimidante que Ellie había conocido durante tantos años. Tubos y cables estaban conectados a su frágil cuerpo, su pecho subía y bajaba débilmente con cada respiración dificultosa. Ellie estaba de pie justo dentro de la puerta, insegura de si acercarse o irse. No esperaba venir aquí, pero algo la había repelido después de recibir la noticia del hospital de que el señor Thompson había sido estabilizado. No era la lealtad que nunca se había ganado, tal vez era el simple hecho de que ella le había salvado la vida y ahora se sentía atada a él. De alguna manera, no podía explicarlo. La habitación olía levemente a antiséptico y las fuertes luces fluorescentes del techo arrojaban un brillo intenso sobre el pálido y desgastado rostro del señor Thompson. Ellie se movió torpemente sobre sus pies, con las manos entrelazadas frente a ella mientras lo veía por primera vez. Parecía vulnerable, no el con de pie, el amargado anciano por el que había trabajado todos estos años. Dudó por un momento, pero luego se movió silenciosamente hacia el costado de la cama. Los ojos del señor Thompson estaban cerrados. Su respiración era superficial pero constante. Las máquinas a su alrededor pitaban al ritmo de su corazón, un recordatorio de lo cerca que había estado del borde. Ellie sintió una extraña mezcla de emociones, alivio de que estuviera vivo, pero también una amargura persistente. Había trabajado en su casa durante 5 largos años, soportando sus comentarios degradantes, sus comentarios racistas, su total desprecio por ella como persona y, sin embargo, cuando se derrumbó, ella había sido la que actuó, le había salvado la vida sin pensarlo 2 veces, pero ¿habría hecho lo mismo por ella? Como si sintiera su presencia.
El señor Thompson se movió ligeramente, sus párpados revolotearon. Abierto revelando borrosos ojos confusos, por un momento se quedó mirando fijamente al techo desorientado por el entorno desconocido, luego su complicado, pero creo que es importante, solo dale una oportunidad, ¿de acuerdo? Maya suspiró, pero asintió, confiando en el juicio de su madre. Juntos entraron a la sala de estar donde el señor Thompson todavía estaba de pie junto a la ventana, su bastón descansaba a su lado. Se giró lentamente ante el sonido de sus pasos, sus ojos se posaron en Maya por un momento. La habitación se llenó de un silencio tenso. La mirada del señor Thompson se suavizó cuando vio a la hija de Ellie, una joven negra llena de vida y potencial, parada con confianza frente a él, el hombre agudo y despectivo que solía ser visto desvanecerse reemplazado por alguien que lentamente estaba aprendiendo a ver el mundo de manera diferente. Esto es Magia, Ellie dijo rompiendo el silencio. Mi hija Maya ofreció una sonrisa educada, aunque no llegó a sus ojos. Un placer conocerte, dijo su tono formal cauteloso el señor Thompson asintió apretando ligeramente su bastón. Es bueno conocerte también, Maya, dijo su voz más tranquila de lo habitual. Había una vulnerabilidad en su tono que Ellie no había escuchado antes, y tomó a Maya con la guardia baja. Por unos momentos los tres se quedaron en un silencio incómodo sin saber qué decir. El señor Thompson cambió su peso luciendo incómodo de una manera que hizo que el corazón de Ellie se ablandara un poco. Estaba tratando a tientas tal vez, pero tratando de todos modos. Finalmente el señor Thompson se aclaró la garganta. Ellie me ha contado mucho sobre ti, dijo su voz vacilante. Escuché que estás estudiando negocios. Maya asintió todavía cautelosa. Sí lo estoy, ella respondió. El señor Thompson ofreció una pequeña sonrisa tentativa. Eso es impresionante, muy impresionante, dudó. Sus ojos se movieron rápidamente hacia Ellie por un momento antes de regresar a Maya. Debes estar orgullosa de tu madre, es una mujer extraordinaria. La respiración de Ellie se quedó atrapada en su garganta. No había esperado él para decir eso, no tan claramente, no delante de Maya. Era la primera vez que el señor Thompson la había reconocido de una manera que se sentía genuina, no como la ayuda sino como una persona, alguien que importaba. La expresión de Maya se suavizó ligeramente bajando la guardia. Por primera vez estoy orgullosa, dijo en voz baja mirando a su madre con una pequeña sonrisa. Ha pasado por mucho, y sigue siendo la persona más fuerte que conozco. Los ojos de Ellie brillaron con lágrimas no derramadas, pero rápidamente las parpadeó para que se alejaran. Este momento, aunque pequeño, se sintió monumental. No se trataba solo del cambio del señor Thompson, se trataba del reconocimiento de su humanidad, su valor y todos los sacrificios que había hecho por su familia. El señor Thompson respiró profundamente como si reuniera su coraje. Maya, comenzó su voz vacilando por un momento antes de estabilizarse. Sé que no estoy en posición de pedir mucho, pero me gustaría ayudar si puedo. Maya frunció el ceño insegura de lo que quería decir. Ayuda, repitió su tono cauteloso el señor Thompson asintió con la mirada volviendo a Ellie. Tu madre ha trabajado para mí durante muchos años, dijo que su voz estaba llena de arrepentimiento, y en ese tiempo nunca la he tratado de la manera que merecía ser tratada. Veo que ahora no puedo deshacer las cosas que he dicho o la forma en que he actuado, pero quiero hacer algo para corregirlo. El corazón de Ellie comenzó a acelerarse. No estaba segura de lo que el señor Thompson estaba a punto de decir, pero el peso de sus palabras colgaba en la habitación. Me gustaría ayudar con tu educación, dijo el señor Thompson volviéndose hacia Maya. Sé que no cambiará el pasado, pero quiero contribuir a tu futuro. Quiero ayudar a pagar tu educación si me lo permites. Los ojos de mamá se abrieron de sorpresa. Bajó completamente la guardia ahora que miraba a su madre sin estar segura de cómo responder. Ellie sintió una avalancha de emociones, alivio, gratitud y algo que se parecía a la esperanza. Nunca le había pedido nada al señor Thompson y ciertamente no esperaba esto, pero aquí estaba él ofreciendo algo que podría cambiar el futuro de Maya. Maya vaciló, su mirada pasó de su madre a señor Thompson. No sé qué decir. Finalmente logró él y colocó una mano suave en el brazo de su hija. Está bien, Maya, dijo suavemente, no tienes que decidir ahora, pero creo que lo dice en serio. El señor Thompson asintió con la cabeza, sus ojos se llenaron de sinceridad. Lo digo en serio, dijo en voz baja, y entiendo si no quieres aceptarlo, pero la oferta se mantiene cuando estés lista. Maya miró a su madre, y luego al señor Thompson. Lentamente asintió aunque su voz todavía era cautelosa. Gracias, dijo en voz baja, lo pensaré. El señor Thompson ofreció una pequeña sonrisa, sus hombros se relajaron ligeramente. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo él y se quedó allí parada mirando la escena desarrollarse con una mezcla de incredulidad y gratitud. No era un final perfecto, todavía había heridas que el tiempo necesitaría sanar y el perdón no era algo que viniera fácilmente, pero en ese momento él vio el destello de algo que no había creído posible, una oportunidad de redención para el cambio, y tal vez incluso un futuro donde el pasado ya no las definiera como Maya y Ellie se giraron para irse. La voz del señor
Thompson los detuvo una última vez, gracias, dijo suavemente su mirada, encontrándose con la de Ellie. Todo Ellie asintió con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Oh, de nada, respondió antes de salir de la habitación con su hija mientras caminaban hacia la cálida luz del sol. Ellie sintió una sensación de paz invadirla. No era perdón todavía, no, pero era suficiente por ahora.